José Gervasio Artigas, prócer revolucionario sudamericano. Me he visto perseguido, pero mi sentimiento jamás se vio humillado. Pensamos como él. El cambio está en el aire. Desde 46765, de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el extremo sur de la gran patria sudamericana, en su canal de frecuencia modulada de 98.9 MHz y a través de www.revolucion989.com.ar para todo el mundo, transmite Radio Revolución. El cambio está en el aire. Diario de la Revolución. Información, opinión, crítica y mucho de las pequeñas cosas de la vida. Diario de la Revolución. Con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Los indios forman el escuadrón y afrontar los morenos el corazón, y afrontar los morenos el corazón, y de fogón en fogón se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad no ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también.
José Gervasio Artigas, el prócer de la nacionalidad oriental, mal llamado así, lo vamos a ver a lo largo de estas 2 horas que nos separan de MIG Radio, en este diario de la Revolución Especial. Falleció repentinamente el 23 de septiembre de 1850 en Paraguay, país al que había llegado 30 años antes, en su residencia en el barrio Trinidad de la capital Asunción. En aquel amanecer, las últimas palabras del Caray Guazú, como le llamaban los guaraníes, fueron: mi caballo, tráiganme mi caballo. Los restos del general recibieron sepultura en el cementerio de la Recoleta, en el sector denominado Campo Santo de los Insolventes, a poca distancia de la quinta en la que entonces vivía. Poco tiempo antes, el ingeniero mayor Enrique de Benopay Roán relató así su encuentro con el anciano caudillo oriental. No me cansaba de estar frente a frente con este hombre temido, de cuyas hazañas había oído hablar desde mi infancia y que mucho tiempo creía muerto. Por su parte, no se manifestó menos satisfecho el viejo, al saber que me conducía a su morada la fama de sus hazañas. Entonces me preguntó risueñamente: ¿mi nombre suena todavía en su país de usted? Y habiéndole contestado afirmativamente, dijo, después de una pequeña pausa: es lo que queda de tantos trabajos, hoy vivo de limosnas. Bienvenidos a esta edición especial de Diario de la Revolución, en este 23 de septiembre de 2013, aniversario del fallecimiento del más grande hombre que estas tierras sudamericanas dieron, a quien no se le hizo caso y a quien si le hubiese hecho caso, hoy estaríamos viviendo una realidad diametralmente opuesta a la que vivimos. Y eso que entre muchas otras misiones que tengo en la vida, es lo que voy a tratar de explicar en estas 2 horas, y me va a llevar toda la vida a hacerlo hasta que se entienda.
La historia del gran padre del federalismo, del gran padre de la gran patria sudamericana, de la patria grande, la podemos resumir de la siguiente manera. José Gervasio Artigas nació en la ciudad de Montevideo el 19 de junio de 1764 y murió en Ibiray, en las afueras de la capital de la República del Paraguay, en Asunción, el 23 de septiembre de 1850, hace exactamente 163 años. Se lo cataloga, clasifica como político y militar uruguayo. Es mucho más que eso, y es lo que vamos a ver. Nacido en el seno de una de las 7 familias fundadoras de la ciudad de Montevideo. Cursó sus estudios en un convento franciscano. Durante su adolescencia participó en la venta ilegal de ganado, lo cual le reportó un excelente conocimiento del país y de sus gentes. Fue miembro fundador del cuerpo de Blandengues, milicia armada que tenía encomendada la defensa de Montevideo y de la cual fue segundo jefe. Tras la revolución de 1810 en Buenos Aires, ofreció sus servicios a la Junta Revolucionaria en lucha contra el gobernador español de Montevideo. Al verse amenazado por las tropas independentistas, pidió ayuda a Portugal, que acudió en su auxilio. Ello motivó la negociación de un armisticio entre la Junta Revolucionaria y el gobernador español, que fue mal recibido por Artigas, puesto que el tratado devolvía la soberanía a España. Para no verse obligado a aceptar la tutela española, abandonó con 1.500 familias, alrededor de 16.000 personas, la Banda Oriental, actual República Oriental del Uruguay, territorio en el que se había hecho fuerte y del que era máximo dirigente. Artigas y sus seguidores se establecieron en la Yubí, localidad desde la cual intentó organizar políticamente las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, y tras conseguir su control, luchar contra los dirigentes centralistas de Buenos Aires. En 1815 venció a las fuerzas centralistas, tomó Montevideo y organizó un gobierno federalista en Santa Fe. Resistió hasta 1820, año en el que sus tropas fueron vencidas por las portuguesas, deseosas de hacerse con el control de la Banda Oriental. Ello le obligó a exiliarse en Paraguay, cuyo presidente, José Gaspar Rodríguez Francia, le concedió asilo político. Sin embargo, a la muerte de en 1840, fue encarcelado, siendo liberado por el nuevo presidente Carlos Antonio López, quien asimismo le dio refugio en Ibiray, donde permaneció hasta su muerte. En 1856, a título póstumo, el gobierno uruguayo lo declaró fundador de la nacionalidad oriental, cosa que no es así. Vayamos parte por parte de su vida. Quiero aclararles, hoy también es la fecha del nacimiento de Mariano Moreno, pero no vamos a tener mucho tiempo de hablar de Mariano Moreno. Ya hemos hablado y seguramente hablaremos muchísimo más, pero vamos a hacer un recorrido pormenorizado a través de la fascinante vida de José Gervasio Artigas, quien hace 163 años se iba físicamente de este mundo y se llevaba con él el sueño de la gran patria sudamericana, que no pudo ser y que aún hoy no puede ser. Nos introducimos en su vida y obra desde 1764 hasta 1810. Figura prócer por excelencia de la historia
se dice que de la historia nacional uruguaya, pero en realidad es figura prócer por excelencia de la historia nacional sudamericana. Primer jefe de los orientales y primer estadista de la Revolución del Río de la Plata, según acertadamente se le ha llamado la versión popular, la única versión popular de la Revolución de Mayo. Nació el 19 de junio de 1764, hijo de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal. Según la partida que luce el folio 209 del libro primero de bautismos de la Catedral de Montevideo, su abuelo, Juan Antonio Artigas, había sido uno de los primeros pobladores de la ciudad. No dice el asiento parroquial que haya visto luz en Montevideo, lo cual plantea discusión sobre el sitio de su cuna, pero nada permite creer que haya nacido en la Villa del Sauce, localidad del departamento de Canelones. La considerable distancia de esta población, los pésimos caminos a la estación invernal, parecen excluir la posibilidad de un viaje sin objeto con una criatura de 3 días, puesto que se le impuso óleo y crisma el 21 de junio. Concurrente cuando niño al colegio franciscano, recibió la mediocre enseñanza de la época y hecho mocito, pasó durante su juventud a ocuparse de faenas rurales en la campaña despoblada, donde las autoridades poco más de nominales eran incapaces de tener a raya el gauchaje levantisco y de contener los avances y tropelías de los grupos de indios, charrúas y minuanos, más numerosos, pero no peores que los contrabandistas portugueses que infectaban la zona. Lo que podría llamarse carrera de armas de José Artigas principia el día 10 de marzo de 1797, cuando ingresó al cuerpo de Blandengues, unidad militar, cuyas funciones eran en lo principal funciones de policía y de vigilancia. De entrada tuvo a su cargo una partida recorredora de los campos y ascendió sucesivamente a ayudante mayor de milicias de caballería y luego a capitán, hasta que el 3 de septiembre de 1810 recibió el mando de una compañía veterana de Blandengues de la Frontera. Su actividad continúa en el servicio. Era prenda de orden para los estancieros y pobladores de la campaña y garantía cierta de vidas y haciendas. En esa carrera, donde comprendió la esencia de la realidad popular que debía imponer las directivas de su obra de hombre público, tuvo ocasión de convivir casi un año en el íntimo contacto con Félix de Azara, sabio naturalista español y hombre de profundos y variados conocimientos, cuyas ideas en materia económico-social Artigas asimiló indudablemente, pues aparecen más tarde en varias de sus concepciones de hombre de gobierno. Azara, entre los años 1801 y 1802, desempeñaba funciones oficiales como encargado de límites de la frontera con Portugal. Las autoridades superiores de la colonia, por su lado, compartían el buen concepto general sobre Artigas, y existen múltiples e inequívocas pruebas de la confianza y consideración que de gobernador abajo mereció de los funcionarios españoles. Querido y respetado por la gente de campo, su valor y sus condiciones de soldado se hacían presentes de modo natural sobre el elemento criollo que penetraba bien el sentido de justicia equitativa y tolerante, característica del capitán de Blandengues. A la hora de las invasiones inglesas marchó a combatir contra los extranjeros herejes y el día en que Montevideo fue tomada por ellos, 3 de febrero de 1807, dirigióse al campo con el propósito de organizar fuerzas que resistieran en el interior. Sobre un primer plantel de 300 hombres reclutado con la cooperación del saladerista Seco, agrupando los peones de las estancias y los paisanos que acudían a ponerse a sus órdenes, prestamente tuvo Artigas elementos de fuerza y sobre todo posibilidad de movilizarlos y ponerlos en acción por la buena calidad y abundancia de los montados. Pero no fue preciso llegar a la lucha, pues los ingleses evacuaron el Río de la Plata en derrota y el señorío colonial de España pudo reanudar su marcha con la misma lamentable torpeza y cortas miras de un régimen anquilosado en disolución espontánea.
Desde 1810 a 1812, de este modo la Revolución de Mayo de 1810, en Buenos Aires halló a Artigas reintegrado a sus funciones de policía en la campaña, pero no ajeno a las ideas nuevas que fermentaban, sirviendo hasta ese entonces a las órdenes del brigadier José Muesas en la colonia del Sacramento. El capitán Artigas abandonó las filas españolas en febrero de 1811, cruzando el río Uruguay rumbo a Buenos Aires en compañía de Rafael Ortiguera, teniente de su misma compañía, para ofrecer su espada a la patria. Sirviendo su concurso, que Mariano Moreno, quien nació un 23 de septiembre como hoy, ya había señalado como valioso, se aceptó por la Junta Revolucionaria el día 15 de febrero cuando acudió a presentarse, y Artigas tuvo el encargo de preparar desde la fronteriza provincia de Entre Ríos el levantamiento de la banda oriental, utilizando al efecto sus relaciones y su prestigio en la tierra nativa y los hilos que virtualmente estaban tendidos. Los primeros pronunciamientos estuvieron por teatro el pueblo de Belén, en el Alto Uruguay, y la costa del arroyo Asensio Soriano, y a su preparación no era ajeno Artigas. La hora esperada parecía haber sonado, y con los auxilios que proporcionó la Junta, la cual lo había promovido teniente coronel efectivo por decreto del 9 de marzo de 1811, arribó a su provincia al mes justamente de tener el mando, 9 de abril de 1811, a fin de tomar intervención personal en la guerra, trayendo a sus inmediatas órdenes 150 plazas de batallón de patricios. Aceptado generalmente como verdad que el desembarco se haya producido por el actual departamento de Colonia, en la Calera de las Huérfanas, hay pareceres muy respetables que consideran que la ruta de Artigas debió ser saliendo de Entre Ríos, camino que lo llevó al campamento en la capilla de Mercedes Soriano, lugar donde asentaban las fuerzas patriotas, cuya jefatura le habrían confiado a las autoridades de Mayo al general Manuel Belgrano a su regreso vencido del Paraguay. Llamado a Buenos Aires a responder del fracaso de dicha expedición, el general José Rondó fue el jefe que vendría a sustituirlo. Artigas asumió la jefatura de la vanguardia patriota iniciando marchas hacia el sur. Su presencia determinó una rápida agudización del sentimiento insurreccional, puesto de manifiesto por las innumerables incorporaciones de gente en armas por la patria, según se aprecia en toda la extensión de la provincia que, llamada entonces Banda Oriental, pronto se halló bajo el control de los patriotas. Solamente los pueblos de cierta importancia, con Montevideo como baluarte principal, quedaron bajo la obediencia de las autoridades españolas. Las primeras hostilidades no tardaron en producirse, registrándose triunfos para la patria en el Coya, Porongos, Paso del Rey sobre el río San José el 21 de abril y en el ataque y toma de la villa de San José el 25 de abril, mientras oficiales suyos vencían a los españoles en Maldonado y en San Carlos. Artigas iniciaba entonces a la vez una carrera de político y de soldado que solo debía durar 9 años y que no son nada, si bien se mira, en una vida que totalizó 86, pero que fueron bastantes para que por su obra y su gravitación futura pueda considerársele como una de las personalidades más vigorosas y completas de la historia continental. Trasladado a su cuartel general a San José, Artigas reunió sus fuerzas con las de su pariente Manuel Antonio Artigas y avanzando con unos 1000 hombres sobre los realistas que operaban en Canelones, obtuvo sobre ellos al mando del capitán de marina José Posadas el 18 de mayo de 1811 la victoria de Las Piedras, batalla campal en que el jefe español rindió su espada al soldado montevideano y donde al decir del deán Funes, manifestó un gran valor y un reposo en la misma acción con que supo encender y mitigar a un mismo tiempo las pasiones fuertes y vehementes de su tropa.
Las dianas de la provincia oriental resonaron, así como los primeros acentos triunfales de la Revolución de Mayo, otras que las entradas del himno nacional argentino recuerdan. San Lorenzo en las altas barrancas del Paraná y Suipacha en los lejanos confines del Virreinato harían eco a las dianas de San José y de las Piedras. Continuando su marcha rumbo al sur, el 21 del propio mes de mayo, el ahora coronel Artigas apareció con sus huestes en el Cerrito, altura de donde se divisa de cerca Montevideo, e intimó rendición al gobernador Francisco Javier Elío, que mandaba la más poderosa plaza fuerte de España en las costas del Atlántico. El español, como es natural, rechazó de plano al emisario artiguista y se precisó pensar en la formación del primer sitio de Montevideo. El nuevo jefe enviado por la Junta Revolucionaria, general José Rondó, llegó recién el 1 de junio al campo del Cerrito, tomando enseguida la dirección de las fuerzas patriotas. La invasión de un ejército portugués a las órdenes del general Diego de Sousa, que en julio del año 11 penetró hasta Melo y Maldonado, y cuyo auxilio había conseguido el jefe español encerrado en Montevideo para favorecer comunes intereses dinásticos de los Borbones de la península, uniéndose a los reveses militares experimentados por la causa independiente, cuyos soldados al mando de Balcarce habían sido deshechos en Guayquí, en el Alto Perú, llevaron a que la Junta de Buenos Aires iniciara negociaciones con Javier de Lío. De los tratos resultó el armisticio del 20 de octubre de 1811, por el que se estipulaba el levantamiento del sitio de Montevideo, manteniendo desde hacia casi un semestre por las armas patriotas, debiendo retirarse de la banda oriental los ejércitos de Buenos Aires y los del portugués, reconociéndose así en ella la autoridad española. A consecuencia de ese convenio, la provincia oriental venía a hallarse subyugada y sin defensa, segregada de hecho de las que se denominaban unidas. La dejaron tirada. Traidores. La Junta designó a Artigas gobernador de Yapeyú, pareciendo que no le quedaba a nuestro destemido capitán otra solución que convertirse en un jefe subalterno más dentro de las filas del ejército independiente. Pero Artigas, aceptando el cargo que se le confiaba, resolvió con la firmeza serena de los que llevan misión sustraer a las gentes coterráneas, que bien podía llamar suyas, al yugo de los españoles, y convertido en jefe de todo un pueblo, superando lo tremendo del momento, emprendió marcha a su jurisdicción. Rumbo al norte, costeando casi el río Uruguay, llevó tras de sí los 3.000 hombres escasos del ejército en sus inmediatas órdenes, pero le seguía una caravana de 15.000 personas de toda edad, de toda clase social, que configuró el histórico, cuanto extraordinario episodio denominado el éxodo del pueblo oriental. Tres meses duró la nunca vista marcha de octubre a diciembre de 1811, y al llegar al Salto del Uruguay y puesto por medio del obstáculo del gran río como defensa natural de los portugueses, Artigas acampó con su gente en el Ayuí, en la margen derecha, en tierras de la jurisdicción misionera sobre las cuales era gobernador.
1812 hasta 1815. Acá se da una de las demostraciones, una de las muestras más claras de la verdadera ideología y del verdadero espíritu de Artigas y de el futuro que esta gran patria sudamericana tenía si se le hubiese hecho caso al padre de los pueblos libres y al gran padre de la gran patria sudamericana. Las famosas instrucciones del año 13 que vamos a estar viendo en detalle. Hoy, año 2013, nuestros líderes y dirigentes no tienen la más pálida idea de lo que es una nación, de lo que es una patria, comparándolas con la enorme figura de Artigas. Claro, el objetivo de Artigas, y lo demostró con su vida, lo demostró con su sacrificio, sacrificó todo en pos de eso. No tiene nada que ver con el espíritu de choreo que tienen nuestros líderes en la actualidad. El convenio del 20 de octubre entre españoles y porteños no podía razonablemente tener andamiento, pues en la mala fe de las partes contratantes estaba el secreto de su debilidad, y los portugueses invasores de la provincia oriental tomaron a poco de andar tal empuje que la autoridad de Buenos Aires vio el peligro real que ello significaba en el mapa político. Entonces se propuso reforzar a Artigas acampado en el Ayuí y hacer frente en la provincia a los invasores. Gaspar Vigodet, sustituto de Elío en el gobierno de Montevideo, alegó el convenio de octubre y amenazó con oponerse a aquel propósito con las armas entre la mano. Un gobierno triunviral que había sustituido en Buenos Aires a la Junta, procediendo con más energías que esta, denunció el armisticio el 6 de enero de 1812. La presencia de los portugueses significaba en estos momentos una grave complicación, y el gobierno del triunvirato, contando con los buenos oficios de representante de Inglaterra en la corte de Río de Janeiro, pudo negociar el tratado que ajustaron los respectivos plenipotenciarios, Juan Radmacher y Nicolás Herrera, firmándolo en Buenos Aires el 4 de mayo de 1812. La evacuación de la provincia por las tropas del general Sousa, aunque demorada por cuanto le fue posible, era un hecho al finalizar agosto. El campo quedaba libre para dilucidarse la cuestión de vida o muerte entre los españoles y patriotas, y en esas circunstancias el general Zarratea, con un cuerpo del ejército, pasó a la Ayuí a entrevistarse con Artigas para convenir la manera de traer la guerra inmediatamente a la banda oriental, reanudándose la lucha. Las intrigas en el Ayuí, iniciadas con la designación de Zarratea en cuanto significaba posponer al jefe natural y reconocido de la banda, agravaron la situación, provocando la defección de algunos jefes que habían seguido a Artigas en el Ayuí, como Ventura Vázquez, Valdenegro, su jefe de Estado Mayor, a la par que fomentaban las deserciones entre la tropa. En realidad, las verdaderas intenciones de Zarratea eran asesinar a Artigas. Hoy, muchos años después, lo sabemos. Un Zarratea que debería estar retorciéndose en el infierno. Algún día tendríamos que hacer una lista negra de todos los que imposibilitaron, pusieron su granito de arena para que estas benditas tierras sudamericanas no sean lo que el destino y el potencial que tenían debieron haber sido. No obstante esa inconducta y las desinteligencias que fatalmente provocó, Artigas se puso a orden en Zarratea y, repasando el Uruguay, vino de nuevo a su tierra con sus soldados y su pueblo. Rondó, jefe de la vanguardia del ejército de las provincias, fue el primero en llegar frente a Montevideo, fijando reales en el Cerrito 20 de octubre y dando vigor al segundo sitio que las partidas patriotas de José Culta tenían principado en cierto modo, y las cuales se le unieron de inmediato para remontar el ejército independiente hasta el número de 2.000 hombres. El 31 de diciembre del año 12, rechazando una salida de Vigodet, José Rondó logró la victoria del Cerrito. El 20 de enero del año 13, Artigas llegó al paso de la arena del Santa Lucía con sus tropas calculadas en unas 5.000 plazas.
Zarratea arribó al campo sitiador con poca diferencia, acentuando con ello la prevención con que se le miraban al ejército. Artigas, por su lado, declaró que se mantendría al margen de las operaciones si aquel continuaba en su cargo, y como uno de sus jefes, el comandante Fructuoso Rivera, terrible rata, materializando la hostilidad, se apoderó de las caballadas del ejército. Rondó, con plena visión de lo que acontecía, se dispuso a cortar por lo sano y provocando en el mes de febrero una reunión de los jefes subalternos, extraordenancia y sediciosa si se quiere, significó a Zarratea la necesidad de resignar el mando y alejarse del sitio. Rondó asumió entonces funciones de general en jefe y Artigas de inmediato, el 26 de febrero de 1813, vino al campamento del Cerrito a ponerse sus órdenes para el sitio. En este instante, el español Bigodet, encerrado en Montevideo, considerando posible sustraer a Artigas de la causa de la patria, efectuó en tal sentido un hábil sondeo con promesas de confiarle un alto puesto de mando, pero el caudillo lo rechazó según correspondía. La posesión de la provincia oriental por sus nativos era un hecho y estando a la fecha en funciones de la Asamblea General Constituyente reunida en Buenos Aires, consideró Artigas que había llegado el momento de hacerse representar en el cónclave que legislaba para todos. En esa inteligencia los pueblos de la banda, previamente invitados a hacerlo, enviaron sus diputados al Congreso de Peñarol, cuyas sesiones Artigas abrió personalmente el 4 de abril de 1813. Entonces dirigió a los diputados el célebre discurso en que abdicaba de los poderes omnímodos que había investido hasta ese día, participando con estos párrafos. Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos. Ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio de mi afán. Después de exigir a Buenos Aires satisfacciones por agravios anteriores y garantías de futuro, el Congreso resolvió la designación de 5 diputados a la Asamblea Constituyente de Buenos Aires, correspondiendo uno cada uno a los 5 cabildos existentes en la provincia, de los cuales 4 eran sacerdotes y el quinto un antiguo oficial de Blandengues. Los diputados orientales marcharon a su destino provistos de un programa concreto al que debían ajustar su conducta, el cual ha pasado a la historia con la denominación de las Instrucciones del año 13. Se trataba de una pieza político-jurídica de alcance y significación incomparables por los fundamentos democráticos republicanos que contenía, verdadero canon de una carta magna para las Provincias Unidas. Las cláusulas fundamentales de las instrucciones de Artigas eran las siguientes: independencia absoluta de las colonias, sistema de confederación de las provincias conforme a un pacto de reciprocidad, libertad civil y religiosa en toda su extensión, la libertad y la igualdad y la seguridad de los individuos de cada provincia que debían constituir la base de los gobiernos locales y del gobierno central, independencia de los 3 poderes del Estado, autonomía provincial en su manejo interno, soberanía, libertad e independencia de la provincia oriental, aniquilación del despotismo militar, merced a trabas constitucionales, exclusión de Buenos Aires como capital federal, garantías de comercio para ciertos puertos orientales.
Los congresales de Buenos Aires de tendencias manifiestamente centralistas y oligárquicas se espantaron ante la posibilidad de que se pudiera atraer el debate postulado de semejante audacia, llenos de intensa importancia histórica y doctrinal, y que planteaban problemas que a ellos no les interesaba resolver. Esto habría que enseñar en la escuela. Estas son las cosas que habría que enseñar en la escuela. Y que si se hubiese hecho, hoy no tendríamos la realidad que tenemos. Ante una perspectiva semejante y pretextando efectos de forma en la elección, el Congreso no aceptó a los diputados de la provincia oriental, rechazando a los hombres, esperaba rechazar las ideas. Y vamos a hacer un alto acá, porque los únicos diputados que concurrieron a la Asamblea General Constituyente de 1813, elegidos democráticamente y que realmente representaban a su región, de todo el Congreso, de toda la Asamblea General Constituyente, los únicos eran los diputados orientales. El resto de todos los diputados que participaron de la Asamblea General Constituyente habían sido puestos a dedo. Y esos sí habían sido elegidos de manera nula. Ahora, el pretexto con el cual no se los dejó participar a los orientales fue justamente que no representaban a nadie. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, ¿eh? En el ambiente agreste, donde el sentir común de los hombres de la ciudad solo veía barbarie, disolución social, energía rebelde a cualquier propósito constructivo, dice Rodó, vio el gran caudillo y solo él la virtualidad de una democracia en formación cuyos instintos y propensiones nativas podían encauzarse como fuerzas orgánicas dentro de la obra de fundación social y política que había de cumplirse para el porvenir de estos pueblos. Frustradas todas las tentativas del avenimiento en lo relativo de la no admisión de los diputados, Artigas contemporizó todavía, manteniéndose en posición razonable, pronto a entrar en el terreno conciliatorio, el que se le llamaba. De aquí nació la idea de convocar un nuevo Congreso Provincial. Este se reunió en la capilla de la Chacra de Maciel, en la margen del arroyo Miguelete, el 8 de octubre de 1813. La obra de estos asambleístas, dirigidos por políticos hábiles que actuaban detrás del general Rondó, vino a dar por tierra con todo lo resuelto en el Congreso de abril, llegando a dar hasta deponer a Artigas del gobierno. Pero tan lejos fueron en la maniobra que la Asamblea Constituyente de Buenos Aires no se atrevía a admitir en su seno a los diputados de Capilla de Maciel. Ante semejante actitud de los políticos de Buenos Aires, Artigas por segunda vez el 20 de enero de 1814 se retiró del sitio de Montevideo llevando consigo a más de 3.000 hombres. Iba a extender el radio de su influencia cada día mayor sobre las provincias litorales, donde le reconocían como jefe y sus pasos se encaminaban al norte, deteniéndose en el pueblo de Belén. Gervasio Antonio Posadas, director de Buenos Aires, respondió con el decreto del 11 de febrero, escuchen esto, declarándolo traidor y enemigo de la patria, ofreciendo un premio de 6.000 pesos al que lo entregara vivo o muerto. Artigas, por su parte, declaró la guerra al directorio, aprestándose a combatirlo. En esos días, el virrey de Lima, general Pezuela, le enviaba por su propio una carta sugiriéndole la posibilidad de un convenio que lo favoreciera. Impuesto de que Artigas, fiel a su monarca, sostenía sus derechos, pero Artigas le respondió: han engañado a vuestra señoría y ofendido mi carácter cuanto le han informado que yo defiendo a su ley. Esta cuestión la decidirán las armas. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre a mi nación del poderío español. La caída de Montevideo en manos de los porteños el 20 de junio de 1814 pareció en un momento que iba a solucionar el conflicto. Torgués
al frente de su milicia reclamaba la plaza en nombre de Artigas, y la respuesta de Alvear fue el envío de fuerzas que lo sorprendieron en las proximidades de Las Piedras. Organizaron los vencedores nuevas autoridades en la ciudad, y el 16 de junio vino de Buenos Aires Nicolás Rodríguez Peña, nombrado delegado del director supremo y gobernador intendente. Posadas y sus amigos políticos, si bien no estaban dispuestos a entregar Montevideo al jefe de los orientales, tampoco excluían la posibilidad de hallar cuando menos un modus vivendi. En ese orden de ideas, tras la misión Amaro Candiotti, el decreto que ponía a Artigas fuera de la ley quedó revocado el 17 de agosto. Pero la situación de guerra existía de hecho, y el regreso a Montevideo del general Alvear, momentáneamente alejado de la plaza, exacerbó los ánimos del elemento provincial. Artigas tenía su cuartel general en los potreros de Arerungá, en el actual departamento de Salto, mientras Torgués y Rivera operaban en el sur con excelentes medios de movilidad, y al cabo de varios encuentros parciales, donde la suerte no favoreció del todo a los directoriales, Alvear ya vino a entrar en arreglos, dispuesto a tratar con los emisarios que mandara Artigas a Canelones, pero no se procedía de buena fe, y el propósito era ganar tiempo, simulando que se retiraban las tropas. Estas fuerzas, mandadas por Soler, se hicieron sentir prestamente en la zona de Colonia y luego en San José. El coronel Manuel Dorrego, al frente de una fuerte columna, recibió orden de marchar hacia el interior, y en el curso de sus operaciones logró sorprender a Torgués en el Marmarajá el 6 de octubre, obteniendo un triunfo fácil pero engañoso. Sacó de él una idea plenamente falsa respecto al poderío y a la fuerza de resistencia de las huestes artiguistas. En esa convicción decidióse abatir a Fructuoso Rivera, y después de varias alternativas, reforzados ambos ejércitos, aquel joven capitán de Artigas le infligió una tremenda derrota en Guayabos el 10 de enero de 1815, que Dorrego apenas pudo escapar con una cincuentena de hombres, vadeando enseguida el río Uruguay. El directorio, comprendido que la patriada estaba perdida, se propuso transar sobre la base de reconocimiento de los derechos de la provincia oriental a gobernarse a sí misma. El delegado Nicolás Herrera abarcó pronto la realidad de las cosas y se convino que la plaza sería evacuada por las tropas porteñas, conforme se efectuó el 25 de febrero de 1815. Al día siguiente, Torgués entraba a Montevideo con título de gobernador militar. En este primer gobierno patrio, el poder fue ejercido sucesivamente por Torgués y por Miguel Barreiro, conforme la delegación de Artigas, y en su periodo se instituyeron la primera bandera y el primer escudo de armas de la provincia oriental. Al mismo corto periodo corresponden también varias generosas iniciativas de progreso y de orden, como la creación de la Biblioteca Nacional y los servicios de rentas y policía reorganizados.
Introducción a la vida y obra de Artigas desde 1815 hasta 1817. El caudillo, entre tanto, permanecía en su campamento del Hervidero como activo factor de los sucesos que iban a desarrollarse en el vasto escenario de las provincias. Estos culminaron en la sublevación del ejército directorial en Fuentezuelas, lo que aparejó la caída de Alvear y la disolución de la Asamblea Constituyente que sesionaba en Buenos Aires el 16 de abril de 1815. El coronel Álvarez Thomas, elegido como nuevo director, trató de acordar su política con la de Artigas, a quien la provincia oriental reconocía como su jefe natural, mientras que la de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba eran gobernadas por elementos que respondían a sus propósitos. Una liga federal estaba virtualmente constituida y Artigas trazaba sus rumbos con el título de protector de los pueblos libres, buscando la organización bajo el gobierno federativo democrático, derivado de la voluntad popular, base de toda soberanía. En tal ocasión que Álvarez Thomas envió al gran caudillo a varios jefes de la fracción vencida, prisioneros y rehenes, para que dispusiera su castigo. Este no los quiso admitir, diciendo que con altiva nobleza que él no era el verdugo de Buenos Aires. Como debe notarse muy bien, en este trascendental momento histórico, Artigas adquiere perfiles de estadista que superan el título de simple jefe de una provincia. Sus firmes rumbos democráticos, sus ideas de gobierno con fórmulas o concepciones adivinadas apenas en otras partes del mundo, uniéndose a la enorme vastedad del escenario, lo convierten en una figura continental. Los dos principios antagónicos que se disputaban la primacía en el antiguo virreinato platense se hallan frente a frente y de modo claro. El federalismo con el protector, y esto es fundamental, esto es fundamental. Y esto es lo que yo quiero que enseñen en el colegio, porque es la verdad, es la pura verdad. El federalismo con el protector, que sienta sus bases en el Congreso de Concepción del Uruguay, julio del año 15, y el unitarismo de Buenos Aires, que aún hoy perdura, con su directorio, que proclama, disfrazado de federalismo, que proclama la independencia de las Provincias Unidas por boca del Congreso de Tucumán, el 9 de julio de 1816, elaborando una constitución inaplicable y buscando como fórmula de solución el implantamiento de una monarquía absurda. No era fácil prever hasta qué extremos podría llegarse en la lucha. Poco seguro de su fuerza, los hombres de Buenos Aires maniobran en el sentido de traer al terreno a los portugueses. Ratas. Entregaron a compatriotas, entregaron a hermanos a los portugueses. Ratas. Que eran dueños del Brasil, enderezándolos contra Artigas, bajo la acusación de que su existencia e influencia significaban un poderoso foco de anarquía, cuyo fuego podía comunicarse en las provincias meridionales del reino. La ocasión tan esperada de posesionarse de la imagen izquierda del río Uruguay, redondeando geográficamente por el sur la inmensa colonia americana, sueño dorado de la monarquía portuguesa, se iba a convertir en una realidad, y la provincia oriental fue invadida por 4 cuerpos de ejército. Eran más de 10.000 hombres al mando del general Carlos Federico Lecor, militar experimentado y político de dudosa moral. En agosto de 1816, los primeros soldados portugueses hallaron nuestro territorio. El unitarismo monárquico vio venir la invasión que lo libraría del caudillo federalista con la tranquilidad y satisfacción de un cómplice. Entregadores. Artigas se aprestó a la resistencia solo y ajustado al plan que sus mismos enemigos iban a conocer excelentemente y el único posible. Pero la victoria de la espada de los patriotas, Artigas personalmente fue derrotado en el Carumbé el 27 de octubre. Rivera, su mejor lugarteniente, tuvo igual destino en India Muerta el 19 de noviembre. Mientras tanto, los invasores progresaban por el sur, internándose cautelosamente hacia Montevideo, cuyo cabildo, sin espíritu suficiente, desorientado por promesas de Buenos Aires, negoció el 8 de diciembre de 1816 la anexión de la banda a las Provincias Unidas a cambio del auxilio armado de estas, acuerdo que Artigas rechazó y que Buenos Aires no iba a cumplir tampoco.
Introducción a la vida y obra de José Gervasio Artigas desde 1817 hasta 1820. En el año 1817 se inició más pródigo, en reveses todavía, escalonando en enero las jornadas infaustas del catalán, el 4, Aguapey, el 19, y la pérdida de Montevideo, donde Lecor entró vencedor el 20, enarbolando en la ciudadela las banderas de Portugal. Los cabildantes, escasos de dignidad, se mostraban obsecuentes y sumisos al extranjero. También, cualquier hecho parecido a la realidad actual es mera coincidencia, Mientras tanto, Artigas, que exigía al directorio que se definiera sobre la lucha contra el enemigo portugués, no obtuvo respuesta y entonces, responsabilizándolo ante las aras de la patria de su inacción y su traición a los intereses comunes, le declaró la guerra el 13 de noviembre de 1817. A esa hora, la provincia oriental estaba perdida militarmente. Jefes de prestigio como Bauza y los hermanos Oribe habían direccionado las filas artiguistas en octubre. Las filas artiguistas en octubre, y Lavalleja y Torgués fueron tomados prisioneros en febrero del año siguiente. En 1819 la situación ante los progresos de los portugueses solo alcanzó a empeorarse al cabo de 2 años de guerra tan despareja como enconada y sangrienta. Y aunque el 4 de diciembre el sol de una promisoria victoria brilló para los nuestros en el combate de Santa María, el 22 de enero de 1820, Andrés Latorre perdió la batalla de Tacuarembó, revés que configuró un verdadero desastre. Recuperar la patria en el litoral ganando la guerra a Buenos Aires era la única concepción genial que podía imaginarse, y Artigas iba a tentarla empleando en ella su último empuje y su posterior esfuerzo. Y hete aquí nuevas traiciones. Y esto lo digo yo. Y hete aquí nuevas traiciones caerían sobre las espaldas del gran jefe de los pueblos libres. Con un corto número de hombres a caballo, tal vez no sumarían 300, vadió el Uruguay por última vez al solicitar auxilio de los caudillos federales de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que se habían formado a su lado y a los cuales él había enseñado a vencer, pero sus antiguos tenientes habían crecido sobremanera y entonces tenían ya no solo intereses propios, sino alarmantes ambiciones de mando, y no podían acudir con ánimo entero al llamado del antiguo protector. Las intrigas, las promesas y el dinero de Buenos Aires trabajaban y obtenían resultados maravillosos. De este modo, Artigas solo encontraría indiferentes o enemigos declarados como Francisco Ramírez, gobernador de Entre Ríos, que lo desacató en forma abierta e insolente. Artigas, que no era hombre capaz de soportar actitudes semejantes sin primero jugarse íntegro, llevó sus armas contra el gobernador y lo batió completamente en las Guachas el 13 de junio de 1820, pero Ramírez, cuya inconducta le había ganado el apodo del traidor, que debió acompañarlo para siempre en la historia, logró rehacerse gracias a las tropas y a las armas que el gobierno de Zarratea le proporcionó desde Buenos Aires, y Artigas fue derrotado sucesivamente en Bajada del Paraná, en Las Tunas y en Ábalos, en el término del invierno. Toda esperanza estaba perdida. El plan genial no pudo ser realidad. Y de este lado del río, el coronel Fructuoso Rivera, último jefe de la Resistencia Nacional, se había visto en la precisión de rendirse al extranjero odiado.
Introducción a la vida y obra de José Gervasio Artigas desde 1820 hasta 1850. Una etapa de la vida de Artigas realmente dolorosa. Entonces Artigas, atravesando la provincia de Corrientes, hizo rumbo al Paraguay, donde gobernaba el doctor Rodríguez Francia. Embarcándose en el puerto de Candelaria, antigua capital de las Misiones, cruzó el anchuroso Paraná el 5 de septiembre de 1820, después de separarse de la casi totalidad de sus compañeros que restaron en la margen izquierda, y fue a presentarse a las autoridades paraguayas. Noticiado el dictador supremo Gaspar de Francia de su arribo, lo consideró desde el primer momento como prisionero suyo, y en ese concepto lo retuvo siempre, primeramente en Asunción, donde se alojó por un corto tiempo, y después en Curuguayatí, remoto pueblo de negros que le fue señalado como término de destierro, asignándole por varios años gobierno curioso, el del tirano, el pago de un sueldo equivalente al de capitán que Artigas había alcanzado en los ejércitos de España. Sin embargo, cuando supo que invertía en limosnas el dinero que podía sobrarle, el Supremo le suspendió el estipendio. Es decir, Artigas repartía entre los pobres de Curuguatí el dinero que el gobierno paraguayo le daba. Vivió en aquel rincón miserable casi 19 años, hasta que Francia desapareció del mundo en 1840, siempre acompañando de sus fieles morenos Ancina y Lencina. Entonces, más libre pero siempre teniéndolo en vigilancia, el gobierno sustituto del tirano le permitió trasladarse a residir en Ibiray, distrito próximo a la Asunción, el que poco después, cuando Carlos Antonio López vino a ejercer las funciones de presidente de una república más o menos nominal, fue incluido entre los límites de la jurisdicción de la Santísima Trinidad. En aquella morada que le había cedido el presidente dentro de los límites de un latifundio suyo, fueron transcurriendo los días del protector, iguales y monótonos, absorbido por el ambiente, en una vida de hombre del pueblo modestísima. Allí el viajero francés Alfredo de Marseille le hizo del natural, a fines de 1846 o principios del 47, el retrato único del prócer que haya llegado hasta nosotros. La familia de López, parece probado, dispensaba al protector ciertas atenciones, y la gente sencillas y pobres de los contornos habituadas al trato diario lo estimaban de veras, llamándolo Caray Marangatú, predicado consagratorio que se ha traducido en imperfecta versión como padre de los pobres, cuando, según lo dijo el delegado paraguayo, el doctor Bollino, en una reunión rotariana en El Salto en 1939, la traducción exacta de las palabras guaraníes con sentido más hondo y no menos consagratorio quieren decir bondadoso señor. Las noticias que concreta y fielmente poseemos de los años del Paraguay son pocas, y en cambio las leyendas y las amables mentiras abundan y proliferan, pero este no es un sitio donde haya que examinarlas a la luz de la sana crítica. Lo más importante de todo, o sea, lo que toca a las gestiones que se tentaron para que Artigas se reintegrara al país, es asunto poco claro, pues las administraciones paraguayas de la época pudieron haber realizado y realizaron acaso recónditas maniobras tortuosas que configuraban una exterioridad no ajustada a la realidad de los hechos. Tal vez Artigas, en el fondo de su cautiverio, ignoró la llegada de los delegados uruguayos y sus mismas gestiones. Harían falta papeles directos que no han aparecido hasta hoy para disipar estas dudas, en vez de las referencias de segunda mano emanadas de las mismas autoridades que lo tenían bajo custodia y con arreglo, a las cuales hay que conjeturar y deducir. Dejó de existir Artigas en la misma propiedad que el presidente López le había cedido el 23 de septiembre de 1850, probablemente la senilidad y sin dolencia definida, pues no hay ninguna versión cierta y concreta de las circunstancias que rodearon el deceso. Sus restos, seguidos de 3 o 4 vecinos, recibieron silenciosa sepultura en el cementerio de la Recoleta, situado a corta distancia de la Quinta, y allí quedaron en la fosa el 26 del sector denominado Campo Santo de los Insolventes, pues nadie obló los 2 pesos del derecho que cobraban los curas. En aquellas tierras coloradas reposaron hasta el día en que el doctor Estanislao Vega, nuestro agente diplomático enviado por el gobierno del presidente Flores, los reclamó
y se recibió de ellos 5 años después, el 20 de agosto de 1855, para volverlos a la patria y ser depositados en el Panteón Nacional, donde los esplendores de la gloria y de la justicia histórica vendrían a restablecer sobre la urna que los encierra. Aquellas mentiras a gritos, aquellas insolentes calumnias de gaucho ignorante, malevo y traidor, estampadas hasta en los libros de escuela, avergonzarían hoy a los mismos que las escribieron. Para su rehabilitación no se necesitaba sino una cosa: estudiarlo con espíritu imparcial y juzgar de acuerdo con lo que surgía en los documentos. Focalizado y estudiado así, podemos comprender sin violencia que Artigas, conforme a lo dicho por un escritor argentino, tuvo que ser acreedor a la gracia de un alto favor especial que pudo permitirle haber sido tan impetuoso en sus ideas, tan prudente en sus juicios, tan humilde en su conducta, tan austero en su vida, tan fuerte en la adversidad, tan pobre en la muerte y tan grande en todo momento. Gran calumniado en nuestra historia, la era polémica primitiva en lo que se refiere a la personalidad del protector de los pueblos libres, ha escrito el doctor Gustavo Gallinal, puede considerarse clausurada para nosotros y su figura se yergue sobre la frontera, soñoreando cada día un escenario histórico más vasto. Pero ni han terminado ni tendrán término la agitación, el choque, la remoción de ideas en torno a su figura, como no se cierran en torno a ninguna personalidad creadora cuyos actos y cuyos pensamientos se proyectan hacia el porvenir. Mientras tanto, para decir con palabras de Héctor Miranda, sus hechos están ahí, solemnes y elocuentes, resonando para siempre en la historia. Ellos demuestran la superioridad intelectual del patricio, su potencia de espíritu, su inmensidad de pensamiento. Alguien me decía ayer, un gran amigo mío, que es una utopía seguir soñando y seguir pensando y seguir luchando con esa concepción de gran patria que tenía Artigas. Y yo le contesté que me importa un carajo, porque no aprendemos nada, porque si seguimos la historia, que estoy tratando de resumir, que es mucho más profunda y que necesitaríamos un montón de programas de Diario de la Revolución para transmitirla fielmente, para que se entienda,
En realidad se tendría que compartir en la educación con los niños. Esto es mucho más importante que el dinero, que cualquier otra cosa. Que cualquier otra de las mierdas que le meten en la cabeza a nuestros hijos. Nos daríamos cuenta que si es una utopía, si es verdaderamente una utopía, la responsabilidad y la culpa es nuestra. Justamente por pensar que es una utopía. Y no es ninguna utopía. Y además, es una falta total de respeto desconocer los sacrificios de hombres como Artigas. Que se autocastigaron por no haber hecho nada. Fíjense que ni siquiera se pagaron 2 pesos para enterrarlo dignamente. De 2 pesos que cobraban los curas. A un tipo que sacrificó su familia, sacrificó su familia en todo sentido, porque al igual que Belgrano, otra gran figura, al igual que Belgrano, Artigas era pudiente de familia. Su familia era una de las 7 familias fundadoras de Montevideo y tenían estancias y tenían propiedades en toda la extensión de lo que era la provincia oriental. Y Artigas murió pobre y ni siquiera había 2 pesos para enterrarlo dignamente. ¿Y cómo puede ser que un hombre que ha sacrificado todo, porque no veía a sus hijos, porque se la pasaba de lucha en lucha, no pudo forjarse una vida personal, porque siempre estuvo abocado a la causa, que sacrificó todo? No tenía 2 mangos, no había 2 mangos para enterrarlo, loco, ¿cómo puede ser? Como Belgrano, que tuvo que darle el reloj al médico, porque tampoco, un tipo que había nacido rico y que se empobreció porque era realmente la convicción que tenía la revolución, la gran patria, la libertad. Y Artigas lo mismo, fue un hombre que se fue haciendo a sí mismo. Y el gran misterio que le llaman de por qué nunca quiso volver a su país. Primero que Artigas no tenía país. Porque Artigas defendía las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero quienes lo conocemos en profundidad por haberlo estudiado, sabemos perfectamente que, como bien dice lo que acabamos de leer, la idea de él era un territorio más vasto, más extenso. Y era la gran patria sudamericana en serio. Y tenía razón, y fíjense las irrupciones del año 13, además de tener razón, además de ser un tipo de convicciones, además de tener, no 2 huevos, 3 huevos, o 4, que le pesaban 14 veces más que a cualquier mortal, su idea de futuro, su idea de patria era brillante. Y es el día de hoy todavía que no hay ningún estadista que haya tenido la lucidez que tuvo Artigas con las instrucciones desde el año 13, teniendo en cuenta el tiempo y las circunstancias de cada época. Artigas fue un adelantado absoluto. Un adelantado absoluto. Y vivió como pensaba y murió como pensaba, como pocos. Y murió como pensaba, como pocos. Y se autocastigó porque sabía que iba a ser prenda de división. Lo fueron a buscar y nunca quiso volver porque sabía que iba a ser prenda de división. Porque lo que él quería no era una República Oriental de Uruguay. Porque aparte no era pelotudo y sabía perfectamente que no tenía ningún sentido. Porque iba a ser un país absolutamente dependiente, como lo es, por la extensión que tiene, por los recursos naturales, la escasez de recursos naturales que tiene.
Y no le dieron bola. ¿Por qué? Por cuestiones absolutamente egoístas, por cuestiones absolutamente individualistas, por traiciones, por intrigas, por ambiciones. Eso es lo que caracterizaba a la primera junta, salvo Belgrano, salvo Moreno y salvo Castelli. Eso fue lo que caracterizó a los triunviratos. Eso fue lo que caracterizó a los directorios. Eso fue lo que caracterizó también al Congreso de Tucumán. Y eso fue lo que caracterizó a toda nuestra puta historia, que hoy, cuando deberíamos ser una potencia, si le hubiésemos hecho caso a hombres como Artigas, como a Belgrano, como a San Martín o como a Bolívar, no, hoy somos el tercer mundo, el subdesarrollo. Y nos tenemos que conformar con eso. Y hay gente que piensa que nos tenemos que conformar con eso. La figura de Artigas es enorme, es gigante, no se puede medir, porque es inmensa. Es inmensa. Es la más grande figura de la que se puede tener registro y de la que se puede conocer en todo el territorio de la gran patria sudamericana, que va desde Venezuela hasta la Antártida. El silencio y la muerte de Artigas en Paraguay. Mucho se ha escrito sobre Artigas, mucho se sabe sobre el prócer, a tal punto que resulta difícil expresar algo nuevo, algo novedoso sobre él en cualquier situación, en cualquier circunstancia, y más aún teniendo en cuenta todo tipo de auditorios. Todos conocemos en realidad las hazañas protagonizadas por Artigas en los campos de batalla y las virtudes de su diario político e institucional, que lo consagraron como estadista de visión certera y lejana, y con la particularidad que con referencia a estos hechos, con referencia a estas ideas, existe en realidad una coincidencia total en las versiones de los más renombrados historiadores. Pero sin embargo, hay un periodo en su trayectoria en que no se registra esa unanimidad de interpretación, un periodo en el que los actos y las actitudes de Artigas resultan un cierto grado inexplicables, y más aún hasta desconcertantes, a tal punto de que han dado lugar a algunos interrogantes que todavía se mantienen sin que hayan sido develados claramente. Algunos interrogantes que durante ese periodo van a constituir precisamente el núcleo de lo que vamos a decir ahora. Artigas lo protagonizó no solamente a través de su ingreso al Paraguay, ocurrido en 1820, sino que también a través de su prolongada estadía en ese país, hasta su propia muerte, que ocurrió un día como hoy, un 23 de septiembre, en el año 1850, un día que todos... No, que todos no. Un día que algunos reverenciaremos para siempre. Pero vayamos a la recapitulación, vayamos primero a la descripción de los hechos que pautaron el transitar de Artigas por este periodo tan prolongado en el Paraguay. Venía Artigas de ser vencido y ser traicionado en una lucha desigual contra los ejércitos portugueses y contra el directorio de Buenos Aires, y en esas circunstancias pide autorización al gobierno paraguayo para asilarse en este país. Mientras espera la misma, Artigas tiene unos gestos que es necesario reivindicar,
es decir, rechaza una proposición del gobierno de los Estados Unidos para radicarse en dicho país. Envía sus escasos dineros a los orientales que, como La Valleja, estaban presos en la isla Das Cobras, cerca de Río de Janeiro, y por último contesta a su gran amigo Andrés Latorre, ya casi en momentos de entrar en Paraguay, que lo espere porque volverá a la lucha que sostuvo por sus ideales durante los últimos 9 años. En 1820, un 16 de septiembre, Artigas entra en Asunción. Va a ser recibido allí por quien es dictador perpetuo de Paraguay en ese momento, por Francia. Y entonces, en esta situación, en esta circunstancia, tiene lugar este hecho que abre la primera gran interrogante. ¿Por qué Artigas interna en el Paraguay cuando existía en este país un gobierno de neto corte autoritario? ¿Por qué cuando este gobierno estaba presidido por Francia, que nunca había comulgado con los ideales liberales de nuestro prócer, cuando Francia en determinada oportunidad lo había postulado de bandido, de bandolero de profesión? ¿Por qué? Algunos historiadores están de acuerdo en señalar que Artigas tenía conocimiento de un intento revolucionario llevado a cabo por su gran amigo Fulgencio Yegros, pero que después no se enteró de que esta revolución fue prácticamente desbaratada. Cuando Artigas llega a Asunción, Francia de inmediato le concede albergue en el convento de la Merced y da órdenes para que se le den todas las condiciones favorables a su sustento. Francia no lo recibe a pesar de las gestiones realizadas por el propio jefe oriental. Pero además, y esto no es lo de menos, Francia también rechaza un pedido de Francisco Ramírez, perseguidor de Artigas. Mirá vos, rata inmunda, para que se le entregue a fin de juzgarlo y ajusticiarlo. Como ven, cierta contradicción en las providencias que adopta este dictador, a tal punto de que en su obra sobre Artigas el propio Juan Zorrilla de San Martín se pregunta qué pensaba, qué sentía Francia de Artigas. Admiración, compasión, temor. Y dice que en realidad Artigas tuvo la virtud de abrir la sensibilidad de este hombre duro, que evidentemente nunca tuvo disposición para acercarse a otros por alguna vinculación afectiva. Pocos meses después de estar en el convento de la Merced, Artigas es trasladado a San Isidro del Labrador de Curuguatí, uno de los principales yerbatales de Paraguay a 400 kilómetros de Asunción. Allí se dedica a las tareas agropecuarias. Allí su generosidad, su contradicción al trabajo, va a ganar el apoyo y el afecto de los lugareños, a tal punto de que es conocido en esas circunstancias como padre de los pobres. Pero allá por el año 1840 fallece Francia y en ese año lo sustituye una junta militar que toma una de las primeras medidas de Creta. Ponga al bandido Artigas en seguras prisiones, y Artigas, a los 76 años de edad, es encarcelado y engrillado en una actitud infamante que resulta inadmisible desde todo punto de vista. Pero pensamos que en esos momentos Artigas debía sentir una íntima satisfacción al verse tan temido a esa edad, al verse tan temido como símbolo de la libertad de los pueblos y por la peligrosidad que su presencia prefiguraba frente a una junta militar que en realidad gobernaba también de forma despótica en contra de la voluntad soberana del pueblo paraguayo. Es claro que luego los cambios se van a producir desde el punto de vista institucional. Y llega un momento en el que esa junta militar es sustituida por lo que se llamó un consulado integrado por Mauricio Roque Alonso y por Carlos Antonio López, y poco después un Congreso Soberano decide la presidencia de Carlos Antonio López. Tanto el consulado como Carlos Antonio López, ahora presidente, cambian totalmente su actitud con Artigas. Carlos Antonio López era amigo entrañable de Artigas y resuelve trasladarlo a una localidad cercana al río Paraguay. Allí le construye una finca y Artigas va a gozar de mucha libertad y sin ningún aprieto económico. Va a pasar allí días muy felices hasta que se produce la muerte. Pero en esos días también es necesario señalar que ocurren hechos importantes, que Artigas recibe varias visitas dirigidas, casi todas a procurar su regreso al Uruguay. Entre ellas la de su hijo Juan Antonio Artigas, que convive más de 2 meses con su padre, pero que no logra los propósitos señalados anteriormente. Entre ellas la de un artista, la del dibujante Alfredo de Marseille, francés, que hizo el único retrato que se conoce del prócer. Un retrato que sirvió además de base para las pinturas que sobre él hicieron artistas nacionales de real jerarquía, como Juan Manuel Blanes y Juan Zorrilla de San Martín. Y entre ellos también un general argentino, gran amigo de Artigas, José María Paz,
que en las memorias que escribió después relata en forma circunstanciada. El prócer oriental le confesaba cómo había mantenido sus propósitos de organización en estos países, en estas regiones que lindan con el Río de la Plata. Le confesaba precisamente cómo promovía la creación de un Estado federal entre todos aquellos que integraban el antiguo virreinato español y cómo también promovía la autonomía provincial. En un proceso, decía el propio Artigas a través de José María Paz, en un proceso muy similar al que tuvo lugar en Estados Unidos luego de la independencia de ese país. Pero también Artigas recibió otras gestiones, en el mismo sentido, la de Fructuoso Rivera, en una carta que nunca contestó, y también se negó a las posibilidades, a las facilidades que le ofrecían el propio presidente del Paraguay, Carlos López, para volver a su país, a su patria de origen, sin perjuicio de que Artigas profesó siempre un aspecto muy profundo por Paraguay, sin perjuicio que amaba entrañablemente a este país, donde había encontrado nuevas razones para continuar su existencia. Sin perjuicio de ello, surge la gran interrogante: ¿por qué Artigas no quiso volver nunca al país? ¿Por qué rechazó todas las gestiones que se hicieron en ese sentido? Tal vez dolorido por las defecciones, por las deserciones en algunos de sus lugartenientes en la guerra contra el Paraguay, lugartenientes que ahora ocupaban posiciones de privilegio en el gobierno nacional, o tal vez por la posición, por las aptitudes adoptadas por algunos orientales como Larrañaga en el Congreso Cisplatino, que votaron la reincorporación de nuestra provincia oriental al Reino de Portugal, o tal vez porque se había producido en nuestro país una división muy grande a raíz del surgimiento de los partidos políticos luego de la independencia, que podían perjudicar su desarrollo institucional. En fin, todas motivaciones no muy documentadas que podían inferirse del silencio que sobre las mismas mantuvo siempre Artigas. El silencio de su aislamiento, que se sobrepuso al desengaño y a la amargura, y que lindó con el sacrificio de desechar toda posibilidad de retorno y de mantenerse hasta su muerte en Paraguay, a fin de mantener también consecuente con los ideales supremos que constituyeron el fundamento y el fin de su heroica lucha, porque Artigas, tal como lo señala el general José María Paz, en las memorias a las que hicimos alusión hace un rato, porque Artigas interpretaba fielmente la realidad geográfica, económica y social de los pueblos que habitaban los territorios de la Cuenca del Plata. Entonces todo su pensamiento luminoso estuvo siempre dirigido a procurar, y más aún asegurar, la verdadera independencia y la prosperidad material de estos pueblos a través de la instalación de un gobierno federal, de una gran nación en la que estaban integradas todas aquellas provincias que antes formaban parte del virreinato español. Y porque Artigas nunca concibió, y esto hay que decirlo claramente, en honor a la verdad histórica, nunca concibió la separación de la provincia oriental de las demás provincias argentinas. Nunca concibió la idea, mal llamadas argentinas, la idea de un Uruguay independiente como existió a partir de 1830, cuando precisamente se emancipa la República Oriental del Uruguay mucho después. En algunas circunstancias se le pregunta al prócer, ¿por qué no vuelve a su patria? Firme y categóricamente responde: yo ya no tengo patria. Esta frase muy simple, pero también muy sugestiva, nos retrotrae al amargo y triste destino de los libertadores de nuestra América, porque también Bolívar tuvo que aprestarse a salir de su país ante la frustración de sus planes, dirigidos a crear una gran nación americana, extendida desde el Río Grande al norte hasta Tierra del Fuego al sur, porque también San Martín, desconocido por sus triunfales victorias de Chile y de Perú, inspiradas en similares motivos, tuvo que salir de su ciudad de Buenos Aires y tuvo que refugiarse para morir en Francia, porque también Artigas sintió en carne propia, sintió profundamente cómo se derrumbaba todo su programa político e institucional para regir en estas provincias llamadas por él Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso algún historiador muy prestigioso ha dicho enfáticamente que estos insignes libertadores de América, Bolívar, San Martín y Artigas, fueron también insignes los traicionados de la historia. Y aquí cobra mucha oportunidad la frase de José Enrique Rodó, cuando refiriéndose a la extraordinaria personalidad de estos hombres, de estos libertadores, señala enfáticamente que fueron grandes en el pensamiento, grandes en la acción, grandes en la gloria, grandes en el infortunio, pero sobre todo, grandes para sobrellevar con dignidad en medio del silencio, de la soledad y de la muerte, la trágica expiación de toda su grandeza.
Por último, y antes de escuchar parte de... Y nos vamos a ir con a don José, que sé que varios de los que me están escuchando les gusta muchísimo, a mí también. Y antes de escuchar parte de una obra que se llama La Redota, una película que se hizo recreando el campamento de la Yubí, luego del éxodo oriental, o durante el éxodo oriental, mejor dicho, donde se pueden ver claramente las concepciones filosóficas e ideológicas de Artigas y su verdadera intención. Vamos a relatar los últimos momentos de José Gervasio Artigas el 23 de septiembre de 1850, 23 de septiembre como hoy, pero hace 163 años. Se dice que Artigas murió más o menos a esta hora, al caer la tarde, aquel 23 de septiembre de 1850. Y sus últimos momentos fueron los siguientes. La señorita Asunción García me ha referido algunos años antes de morir lo siguiente: cuando la enfermedad de Artigas se agravó, manifestó deseos de recibir los últimos sacramentos. Entonces la señora doña Juana Carrillo, esposa de Carlos Antonio López, mandó a llamar a un miembro de la familia de la citada Asunción García, familia tan distinguida, por cierto, como piadosa, y le encargó el santo viático. Cumplida la orden, el párroco de la Recoleta, presbítero Cornelio Contreras, llevó al general su divina majestad. En los momentos que el sacerdote iba administrándole el santo vitalicio, Artigas quiso levantarse. La encargada del aderezo del altar le dijo que su estado de debilidad le permitía recibir la comunión en la cama. A la que el general respondió: quiero levantarme para recibir a su majestad. Y ayudado por los presentes se levantó y recibió la comunión, quedando los muchos circunstantes edificados de la piedad de aquel gran hombre. El general, como ella, doña García, decía, después de recibir el viático, había quedado tendido en su pequeño catre de tijera y lonjas de cuero. En la semioscuridad se distinguía el crucifijo colgado en la pared sobre la cabeza blanca. Poco después el general, en un último esfuerzo, se había incorporado y abriendo desmesuradamente sus ojos gritó: tráiganme mi caballo. Vuelto a caer en la cama, cerró los ojos y murió. Bueno, quiso ser, hay muchísimas cosas para hacer y para hablar sobre la vida, la obra y sobre la muerte de el general José Gervasio Artigas, sobre las consecuencias de todo eso también, que han sido realmente fatídicas para nuestro futuro. En realidad, para el futuro en ese momento, sea para nuestro presente. Un abrazo para David Romero Russo, que dice: el 18 de mayo de 1996, por resolución del señor jefe del Estado Mayor General del Ejército del Regimiento de Caballería Tanques 9, ubicado en la localidad de Puerto Deseado, Santa Cruz, se le otorga el nombre de General José Gervasio Artigas. Bueno, nos vamos a ir, porque se viene Mic Radio, la voz del movimiento de identidad genocida. Nos vamos a ir, pero nos vamos a ir escuchando primero un fragmento de la película La Redota,
que habla de una parte, sobre todo el éxodo oriental, y aquí vamos a ver cómo discuten entre todos los que acompañaban a Artigas y cómo Artigas, luego de haber escuchado a todos, da la idea del mundo que pensaba para todos nosotros, que eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y después nos vamos a ir escuchando a don José de Pepe Guerra con los niños de las escuelas primarias de la República Oriental del Uruguay, dedicada al enorme general José Gervasio Artigas, que un 23 de septiembre como hoy se nos fue a los 86 años de edad en Ibiray, en las afueras de Asunción del Paraguay, y que fue el más grande prócer, el más grande pensador, el más grande coherente de la historia, porque vivió y murió como pensaba y como decía que había que hacerlo, y así lo hizo. Así que gloria eterna al general José Gervasio Artigas. Y más allá de que muchos piensen que es una utopía, que es una boludez y que se crean muy vivos porque son pragmáticos, entre comillas, y porque la pasan bien y qué sé yo, por tanta y tanta pelotudez. Y ahora te hablo a vos, José Gervasio Artigas, te hablo a vos. Pero el resto que escuche. Tu idea de gran patria sudamericana sigue viva en algunos de nosotros. Y eso porque hemos sabido valorar el sacrificio que hiciste y la enseñanza que nos dejaste de haber vivido y de haber muerto conforme a tu pensamiento. Gracias. Estés donde estés, gracias. Hagamos la gran patria sudamericana, Necesitamos tierra para nosotros, para nuestra familia. Sí, vamos a hacer la nueva patria. La tierra va a ser para el que la merezca, pero le vamos a dar igual oportunidades para todos los que estamos acá. Todos van a tener la misma oportunidad de trabajar. La tierra era nuestra. Se la apropiaron de ella. A fuerza de fusil nos sacaron. A mí y a mi familia nadie me regaló nada. Todo lo que tengo me lo gané trabajando. Mientras existe la herencia, va a pasar eso. Ellos tienen la herencia para sus hijos, sus nietos. Queremos la libertad. Podríamos aprender de nuestros nativos, que nos están enseñando hace miles de años cómo vivir en armonía con la pradera. La herencia es inmoral, es injusta. Es atraso. Tenemos que cuidar el puerto de Maldonado. Por ahí sacamos todo lo que O producimos. sea que yo me rompí el lomo toda la vida trabajando para mis hijos y pensé sacarme la tierra cuando me muera. Ah, tienen que empezar de nuevo. ¿Y la tierra qué? Se la van a repartir a gente ¿Quién como va a él. gobernar las demás provincias? Oro, 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 oro y plata. Eso vinimos a buscar. Ese era el dorado por el que saqueamos. Y a cambio les entregamos la sangre de sus propios hijos. La misma tierra que tienen ellos, también tenemos que tener nosotros. Más dividida. Oro, oro y más oro. Su brillo nos encandiló y no lo vimos. Sin rey, ¿quién lo va a gobernar? Por defender nuestra tierra. Pero luchemos en paz. Como Artigas me había dicho, eran ellos. La verdadera riqueza de esta tierra es esta gente. Esta mezcla, este caos. La multitud de ideas, de contrastes, de deseos confusos, de sueños. Todos merecemos tener un pedazo de tierra, pero cada uno hace lo que quiere con la de ellos. Yo no pienso trabajar. Estos son los que van a trabajar la tierra. Así la van a trabajar. Uno no quiere trabajar. Sí. ¿Alguno de ustedes no quiere trabajar? No, queremos trabajar. Pero ¿cómo juntar tantos sueños? ¿Cómo armonizar todo este caos, todos estos deseos? Sin la fuerza, sin la horca, sin derramar sangre. ¿Cómo lograrlo sin matarnos? Aquí tenemos la monarquía, la familia de los Borbones, a la que servimos y por la que luchamos. Y lo hicimos porque creímos que era el mejor sistema.
No conocíamos otro. Hasta aquí teníamos una sola religión admitida y pensábamos que el resto eran infieles y creíamos que jamás lo superaríamos. Hasta aquí creíamos en un gobierno central fuerte y todopoderoso. Aquí tenemos la mujer, la que era usada por el hombre y solo hablaba en voz baja. Y creíamos que esa era la verdad. Hasta aquí teníamos la firme convicción de que Europa y sus colonizadores tenían más conocimiento que los aborígenes y por eso tenían derecho sobre sus vidas. Aquí tenemos el mundo desigual, donde unos trabajan para otros que se creen superiores. Y pensamos que jamás lo superaríamos. Hasta aquí el mundo que conocemos. Acá está la frontera. Pero para allá no sabemos nada. Y este es el mundo que tenemos que reinventar. El mundo que tenemos que conquistar. Donde los más infelices sean los más privilegiados. Y donde Naides sea más que Naides. ¡La redonda! ¡Naides más que Naides! ¡Nueva patria! Ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad y hasta las piedras saben a dónde va y hasta las piedras saben a dónde va con libertad. No ofendo ni temo que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Los indios formar el escuadrón y afrontar los morenos el corazón y afrontar los morenos el corazón y de fogón en fogón se oye la voz, si la patria me llama, aquí estoy yo. Si
me llama, aquí estoy yo, con libertad, no ofendo ni temo, que don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Diario de la Revolución. Información, opinión, crítica y mucho de las pequeñas cosas de la vida. Diario de la Revolución. Somos